una silueta como si fuese una falda, pero que se te ha presentado como una imagen aquí en tu... Sí, ¿por qué te digo esto? Porque hay personas que tienen discernimiento y tienen ese sueño y contacto, comunión con Dios. Ok. Por lo tanto, la falda que yo vi no fue una falda, literal. Efectivamente. Que si de repente tú lo tomas como una falda, a lo mejor puede ser que sea otra cosa. Mirá lo que está diciendo Javi. Tú lo tomas como una falda. ¿Sí o no? Sigue, Javi, sigue, que está interesante. Que el sueño que cada persona, ¿Sí? cada uno tenemos un sueño, una imagen con Dios, porque creo que a muchos hermanos se les revela a Dios. Y a uno con música, a otro con sueños, a otro mediante otras personas, y tiene ese contacto, esa comunión con Dios, y les revela lo que puede pasar o lo que quiere que haga. Vale. Y a ti, por ejemplo, como tú tienes la comunión, tú lo has visto, tú tienes la comunión, entonces, a lo mejor, como te vuelvo a repetir, de la falta que tú crees que haya visto, de repente, él está en la parte alta, que está lleno de nubes, que quizás de repente será que lo has visto de esa manera. Vale, ahora, interesante, ¿no? Es sumamente interesante lo que ha aplicado Javi porque está hablando de la percepción de la persona que tiene el sueño o que tiene la visión o la revelación profética, ¿no? Entonces, mirá lo que dice Isaías. Porque esto es Isaías. Mirá lo que dice en el capítulo 6, en el verso 1. Isaías capítulo 6, verso 1, mirá lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. ¿Dónde lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vale. ¿Qué dice Isaías? ¿A quién vio? Al Señor. ¿No? ¿Dónde estaba el Señor? Sentado en el trono. ¿Sí o no? Alto y sublime, ¿no? Y sus faldas llenaban el templo. Ahora, ¿qué pensáis de esta visión de Isaías? May. Isaías viene aquí a la congregación y va a contar que él ha visto a Dios. Y que no solamente lo ha visto, sino que lo ha visto sentado en un trono. Y que aparte de verle sentado en un trono, lo vio con una falda que cubría el templo. ¿Qué opinas de eso? Porque estamos hablando, Mike, que constantemente tenemos sueños, visiones, profecías, contacto con la divinidad, ¿verdad? Y experimentamos algo. Y Javi ha dicho, bueno, no era una falda, esa es la percepción de una falda, ¿no? ¿Sí o no? Pues eso es interesante. Javi arroja luz diciendo, el que tuvo el contacto con lo divino, su percepción es que era una falda, ¿no? Ahora, este hombre lo va a escribir. Dice, yo vi al Señor, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que dicen otros escritores. ¿Qué otro opinan? Pues pienso que me imagino yo que en ese momento fue una visión que podía como decir a Javi, Sí. según la percepción, pero para mí sería como una visión que puede ampliar y también concretar el concepto que él tiene en cuanto a Dios. Vale. Porque él dice,
alto y sublime, o sea, son como unas cualidades bastante extensas para mí. Alto. ¿A qué altura? Le podíamos preguntar. ¿Qué es alto para ti, Isaías? ¿No? Pues, ¿a qué altura tú llamas alto? ¿Dónde está ese trono? ¿No? Porque lo ves sentado. ¿No? Entonces, ¿tú qué opinas? Tú como Mai de esa visión. ¿De esa visión? Sí. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú le aconsejarías a tu hermano Isaías? Isaías está sentado aquí, ¿vale? Pues Isaías dice, Mai, agárrate bien a la silla que voy a contarte lo que yo vi. Lo que yo vi, como ha dicho Ana, lo que yo vi. Ese es Isaías que nos está contando esto. ¿Tú qué le dirías? ¿Le creerías? ¿Le dirías que sí? ¿Amén? Yo lo único que le diría es que, como tiene tan claro lo que vio, Vale. y como usa, digamos, como sus conceptos, yo le diría, pues que si Dios le ha permitido verlo de esa manera, digamos lo que tiene como algo especial, no sé, ¿Sí? pensaría lo Vale. que Mira lo que dice Juan en el capítulo 1, en el verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está a lo más cercano del Padre. yo pienso que también es que... Este es Juan, ¿vale? Sí, pero lo que Esto es otro hombre de Dios. pero si nos vamos, tal vez yo May solamente no podría ver, o tal vez este hombre solo no podría ver a Dios, pero es que a través de Jesús, a través Vale. del Espíritu. Pero acuérdate que estos hombres están hablando del Antiguo Testamento. Tú y yo estamos hablando del Nuevo Testamento, pero estos hombres no estaba escrito en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento para estos hombres no existe. Ellos tienen la Torá, ¿vale? Y los escritos. Ellos tienen el Antiguo Testamento. Pero igual todo lo que, para mí, todo lo que viene de Dios te conecta a Él, te hace ver a Él. Sí, porque por ejemplo, si era un ángel el que se le revelaba, el ángel, digámoslo así, venía la convicción o el poder de decir es de Dios. ¿Vale? Así como lo era también otra situación. Si no me entiendes, pero digo, me imagino que de esta misma forma también se puede interpretar. Sí, se puede interpretar, ¿no? Device connected. Aunque él no habla de esto, aunque no lo va a notar. Y así también digo yo que no, por eso el otro lado dice nadie ve a Dios, pero pues, o sea, ninguno por sí mismo lo podemos ver, pero a través de, como quien dice, esas conexiones especiales sí lo logramos. Pero es interesante lo que están diciendo, porque esas conexiones, ¿no? Esos contactos con Dios nos hacen ver también formas, ¿no? Y lo interesante es que se lo acreditan a Dios. Mirad lo que dice Éxodo capítulo 33, verso 20. Mirad lo que dice Dios. Digo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Sí o no? ¿Qué piensa Judy de eso? Yo creo que relacionado con el anterior, lo estaba buscando en otras versiones, y hay en otra versión en la que dice los bordes de su manto llenaban el templo. Lo relaciona a su vez con que dice que es alto y sublime, o sea, él está en otra dimensión, cuando se refiere a alto y sublime. También el que diga en otra versión que los bordes del manto llenan el templo es que lo que llega desde esa dimensión de altura espiritual es suficiente para su presencia, su gloria, Vale, invade el templo. vale. Pero a la vez es como lo que recibimos en Malkut o en la tierra o en la fisicalidad, Sí. son destellos de esa altura, porque si estamos viendo, ¿no? Sí. el borde de un manto. Ok. O sea, no estamos viendo la totalidad. Pero del manto. Judy, pero eso no contradice el que diga, no te harás imágenes de nada que esté en los cielos, aquí abajo en la tierra. ¿Qué opinas? No lo tiene por qué contradecir. A ver. Es una representación que cada símbolo Ya. representa. El manto tiene
aunque yo no lo sepa en totalidad, en el judaísmo tiene mucho significado. El manto, el talit, cuando la mujer tocó el borde del manto, está simbolizando algo de parte del Señor. No es para que uno se haga una imagen de a Jesús con ese manto como se hace normalmente la idolatría. Claro, Y porque No es para cuando hacerse esa hicieron imagen. el arca, El manto ¿Eh? cuando hicieron el arca, que Dios dijo, bueno, el arca, el templo, perdón. el templo, Hicieron los querubines. los querubines, Entonces, ¿verdad? Entonces, pues, entonces, ¿cómo así? No me puedo hacer el manto, pero usted se me la plantea acá. ¿Verdad? Parece una... ¿Verdad? Él mismo dice, no te harás imagen, Éxodo capítulo 20, verso 4, no te harás imagen ni semejanza de nada que tenga el cielo. Señores, sí, hagan querubines, por favor. ¿Qué pasó ahí? Mirar este pasaje que es interesante. Primera de Timoteo 6:16. Esto va a ser el apóstol Pablo, que va a decir lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora Pablo va a decir, señores, ese ser habita en luz inaccesible y no hay nadie que la haya visto ni le puede ver. ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Lorena, por favor. Pablo parece contradecir las posiciones de los demás. Hay quienes lo han visto y Pablo dice, él habita en luz inaccesible, nadie le ha visto, ni le puedes ver, jamás. ¿Qué opinas de eso? Para mí es dependiendo de la persona. Que no lo haya visto, yo creo que no. Pero ya es para mí percepción. ¿Tú crees que él no lo haya visto? No. Yo lo percibo a él. Pero estamos hablando que Pablo también tiene al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Dios, y de una u otra manera también percibe a Dios. Por eso es la percepción que él tiene. Entonces, Pero él en sí ciencia- ha tenido contacto con Dios, pero él mismo dice que nadie ha visto a Dios, Pero al que Padre. habita en luz inaccesible. Sí, cuando habla de Dios se refieren Del al Padre. Yo digo que al Padre no lo ha visto. Pero ¿por qué Moisés dice que él vio la espalda de Dios? Porque Isaías dice que él vio la falda y que lo vio sentado en un trono. Porque para mí es la percepción que tengamos de él. La percepción que tengamos de él. Sí. Es decir, Si yo A lo ver. percibo a él en ahí, esas ramas que tiene usted ahí, y yo quiero y mi mente lo va a traer, ahí lo voy a ver. lo vas a ver. Para mí él, Ahora, yo te quiero preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Fue verdad o fue mentira entonces? para mí, para él, si es su verdad, es la verdad suya. Es la verdad de él. La verdad de él, de cada quien. Pero esto es un texto inspirado por el Pues es Espíritu. inspirado, claro, sí. O sea que el Espíritu inspira percepciones humanas. Dependiendo, sí, claro. Él no va a tener yo no voy a tener la misma percepción de cómo me habla él a mí, como le va a hablar a usted. O cómo se acerca a mí. o Cuidado cómo que se estamos acerca a entrando en un usted. Pero es terreno el mismo interesante. Dios. Ahora, estamos teniendo... No, sigue por ahí. Escucha. Atención con lo que ha dicho Lorena. La están grabando, se llama Lorena García. Enfocamos. Tampoco me subí. Atención con lo que está diciendo. Es interesante porque ha formulado lo siguiente. Es decir, aunque el texto esté inspirado, cada uno tuvo una percepción y una manifestación de ese Dios. Lo interesante es que el Espíritu inspira esa percepción humana. Ahora, sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, Clemen, si es así, ¿cuál es tu percepción de Dios? ¿Puedo responder a lo anterior que le has preguntado a Lorena? Venga, dale. No, mira, lo estamos evaluando desde un punto de vista muy literal. Ok. Si vamos al nivel SOT, al nivel Vale. secreto, no es... El problema es que nosotros decimos, es que vi unas faldas, y ya decimos que vio faldas. No, Por lo tanto, Isaías no vio falda. no. No, vale. No. Dale, sigue. Lo que pasa
en su concepción de las cosas, Él lo manifestó así. Vale. Pero eso es una cosa que hay que descodificar, hay que interpretar. Cuando está hablando de faldas sobre el templo o llenando el templo, es la protección. Vale. Estamos hablando de protección. Vale. Cuando vemos que está sentado en el trono, es que Dios les protege desde su... Vale. La otra, ¿cuál era? La de Moisés, ¿no? Sí. Moisés, La que espalda. veía la espalda, ¿no? Cuando tú ves la espalda, ¿qué hago cuando yo me pongo así con la silla? ¿Qué es lo que hago? Pongo mi espalda en el respaldo. Cuando él ve la espalda, él está viendo el respaldo de Dios hacia lo que él tiene que hacer. Entonces, no es yo lo veo, lo leo así, no, porque es como lo que hablamos el otro día por la noche. Vale. Yo puedo decir el nombre de Jesús, Sí, ahora Pero voy, por- Judy, tranquila. porque yo diga el nombre de Jesús, ¿va a pasar algo? No, porque si el poder y la soberanía es de Dios, Vale. no porque yo diga el nombre de Jesús va a suceder algo, porque yo no soy Dios. Pero si la otra persona tiene una necesidad, ¿qué es lo que activa el poder de Dios? Cuando ve un corazón contrito y humillado, es la necesidad la que activa el poder de Dios. No es lo que tú digas, aunque sí, el poder de la vida está en la boca y en la muerte. Sí, está en el poder de la vida está en la vida, está en la boca, pero tú no eres soberano, tú estás sometido. Por lo tanto, tú no puedes elegir cuándo dar vida o cuándo dar muerte si estás sometido a algo que es superior a ti. Ok. Entonces, cuando tú dices el nombre de Jesús, no es porque hay poder en ti, sino porque la necesidad de esa persona ha activado. Ahora, Clem, tú has dicho algo bastante interesante y vamos a entrar en materia y va a responder Judith y luego va a responder Joana, ¿vale? Porque acá hay algo interesante. Clemen ha dicho lo siguiente, ¿vale? Ha dicho, no es literal. Clemen, fíjate lo que vamos a formularle a Judith y luego a Joana. Vale. ¿Y cómo yo sé cuándo es literal y cuándo no es literal, Judith? Ahí ya se me preparó la respuesta. Se ganó. Porque Clemen ha dicho, la espalda representa esto, la falda representa la gloria, Claro. en la zarza representa el mover del espíritu. Y Clemen ha dicho, acto seguido. Es que no es literal, ahí se está hablando metafóricamente de la presencia divina, de la Claro. manifestación. Y yo te pregunto, Judith, ¿y cuándo en todos estos 66 libros que están aquí, yo sé que es literal o no es literal? Dale. Voy a beber agua. No sabría decir, solo sé que muchas de las metáforas o simbolismos muchas veces es de acuerdo a la situación y el contexto de la persona. Por ejemplo, a Vale. Abraham, el Señor se le reveló, Dios proveerá. ¿Por qué? Porque Isaac estaba ahí en medio y él iba a hacer un sacrificio. Entonces, Ahora, se Judith, estaba revelando una el cualidad sacrificio, de tanto- ¿era literal o era simbólico? ¿Y por qué? Las dos cosas, yo creo. Era simbólico, pero a ¿Por la vez qué? era literal porque Abraham yo creo que ¿Por ya estaba qué? a punto de realizarlo. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que era simbólico y cómo llegaste a la conclusión que era literal? Sí, simbólico porque dice Dios se proveerá de un cordero. Vale. Estaba profetizando el cordero, que es Yeshua. Vale, Y literal muy bien. porque Abraham puso la fe por obra. Por obra. Se dice que Abraham iba en ese momento ya o a degollar a Es decir, o lo que fuera, a sacrificarlo. Ahí sí tenemos que entender, gracias, Y el que Señor fue se le literal. reveló conforme a esa situación. Vale. El Señor se proveerá. Sí, del cordero. interesante respuesta, ¿no? Queriendo decirle a Abraham, no temas. ¿Está mal? Interesante respuesta. Se le reveló conforme al contexto. y a la Y se le circunstancia. reveló conforme al contexto. En esa situación y en otras situaciones también creo que a veces Judith, se mira revela. este pasaje. Segunda de Corintios capítulo 12, verso del 2 al 4, y va a responder Joana. Conozco a un hombre, esto es Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, pone fecha, él conoce a un hombre en Cristo que hace 14 años, le ha puesto fecha. Si en el cuerpo, no lo sé,
Ya lo está dejando en duda. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Parece pentecostal. Dios sabe todas las cosas y solté todo el tema, ¿no? Dios lo sabe. Es su propósito. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Séptimo, mejor dicho, ¿no? Bueno, pero aquí él habla del tercer cielo, ¿no? Ah, Pues está hablando griegos. sí, va. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Joana, Pablo conoce a este hombre, conoce la fecha, pero no sabe si en el cuerpo o no, pero sí sabe a dónde fue llevado. Interesante. Esto es literal, alegórico, metafórico. ¿Qué? ¿Y por qué? Sí. ¿O es una ensalada de todo? Una Un César. mix. Segunda capítulo. 12. Un poquito más que te están grabando. Se llama Joana en Diva, sí. Entonces, por favor. La que va a responder es ella. Ah, no, broma, Joana. A ver, Joana. Yo creo que ahí hace un poco alusión a su propia persona, por lo cual Vale. Nina, bendiciones. no sé si sería metafórico, pero creo que es a través de la idea de un sueño, una visión del mismo futuro, Vale. de sí mismo viéndose en esa situación, pero sin ser consciente. Vale. O sea, parece ser que Pablo está hablando de él mismo, ¿no? Que conoce un hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo interesante es que él conoce a tal hombre, pero no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es decir, como una visión. Incluso habla que fue arrebatado. O sea, él sabe lo que pasó, pero no sabe cómo pasó. Desdoblado. ¿No? Entonces, ¿es literal o no? ¿Es una visión? ¿Es una metáfora? ¿Es algo literal? ¿Qué opinas? Para él sería literal. ¿Y para ti? Desde mi percepción por la experiencia de él, sí. ¿Sí? Para ti sí sería literal. No fue una visión. Fue algo literal que pasó ahí. Fue una Buenos días, visión, Charlie. pero literal para él. Fue una visión, pero literal para él. Ahora, Joana, tomando tu respuesta como base, cuando Mateo dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mejor arráncatelo. Ahí sí es rápido una metáfora. A ver, es mejor entrar al reino tuerto, ¿no? O cojo, ¿no? Ahí, ¿por qué es una metáfora? ¿Por qué no es literal ahí? Porque ahí no te pide que te arranques loco, es. ¿Por qué tú has llegado a esa conclusión? Porque metafóricamente hablando, lo que te están diciendo es que tengas cuidado de ver, observar o. ¿Y cómo tú sabes que es una metáfora? A ver, ¿cuáles son los argumentos que tú puedes darle a este pasaje para decir, señores, aquí Dios no está hablando literal? ¿Qué opinas? Nina, ¿qué opinas de ese pasaje que dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncate, que no mires? Que no mires. ¿Para ti es literal que se arranque el ojo o no? No. Y cuando habla del infierno, ¿por qué si es literal? ¿Qué tú opinas? Que el infierno existe. ¿Por qué ni en el infierno existe? Porque está el bien, o sea, el infierno existe porque está el bien y el mal. Ahora, ¿cuáles son los argumentos bíblicos que tú tendrías para decir el infierno existe porque está el bien y el mal? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Satanás no es el príncipe. Vale. Tener un reino. Pero ¿qué nos hace pensar que ese reino es literal? Porque lo dice su palabra.
Está bien. ¿Dónde lo buscamos? Porque estamos diciendo que el reino es literal. No un reino angelical o demoníaco que mueve espíritus, sino que estamos hablando de un lugar físico. ¿Cuál es tu posición del infierno? Yo creo que es espiritual porque el diablo va por espiritual, no va por la carne. ¿Vale? Entonces, para ti el infierno no es un lugar físico. De momento no. De momento no, pero llegará el momento que sí. ¿Cuándo será un lugar físico? Cuando es al fin. Cuando sea el fin. Es decir, un lugar físico va a contener cosas espirituales. Claro, porque imaginémonos que este es el infierno, ¿no? Un lugar físico, ¿no has dicho? Vale. Ahora, ¿cómo un lugar físico puede contener cosas no físicas? Porque la vida del pecado. Claro, pero el alma no es física. Charlie. Sí, te dejo llegar, ¿vale? Tranquilo. No, mentira, diga. Cuando dice que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, por el agujero de una aguja, antes que un rico entre en el reino de los cielos, ¿para ti eso es literal o es metafórico? Es que yo soy confundido un poco en lo literal. Literal es que es físico, que es así, que un camello no así. Para mí es literal. Es literal que un camello no. Sí. Porque lo que quiere decir esa palabra es que es muy difícil que un rico se despoje de todas las cosas, por decir, para ganarse el reino de los cielos. Hablamos de que, cuando hablan de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, habla de las puertas que habían en los templos en ese tiempo. Entonces no es literal, Charlie. No, porque habla de que es imposible, si lo hablamos literalmente, o sea, es imposible que un camello entrara, o para que los camellos entraran a esas partes tenían que despojarlos de todo, arrodillarlos y entrarlos por esa puerta que es muy pequeña. Vale. Entonces, imagínate tú. Entonces, cuando dice que el camello entre por el ojo de una aguja, no está hablando de algo literal. No, no está hablando de algo literal porque en realidad sí existe eso, sino que hablamos de que para que el camello entre, el camello tiene que primero despojarse de todo lo que tiene, Vale. segundo, tiene que arrodillarse para poder entrar por esa puerta, Vale. porque a eso es donde va esa historia. O sea, ¿cómo? O sea, física, imaginémoslo. Es que la historia viene de lo que dice el varón, viene de que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja que el reino de los cielos. Entonces, antes los camellos no podían entrar con todo porque las puertas eran pequeñas. Entonces, para que el camello pudiera entrar, tenían que despojarse de todas sus cosas que traía del camino, arrodillarse y entrar prácticamente arrastrado. Entonces, hablamos de que más fácil de entrar un camello que un rico. ¿Por qué? Porque un rico es muy difícil que se despoje de todo, ¿sí me entienden? Para, por decir, ganarse el reino de los cielos. Ok, entonces, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿A través del estudio? Sí, en ese momento no recuerdo dónde pero sí lo he escuchado. Sí, vale. Lo he escuchado. Y en el momento en que lo escuché, entendí o investigué qué quería decir eso. Y concordaste que sí, que era así. Sí, bueno, digo que sí. Sí, Una pregunta para Charlie. ¿Qué es rico para ti? Porque esto... Porque es que ahí es donde hablamos, cuando hablamos de que en estos días, hace días, la pastora dijo que habíamos hablado de que un señor dijo que si estudiaba, incluso eso es algo que yo tengo pendiente, si estudias filosofía. No, es un pasaje de la Biblia, es un libro. Proverbios. Dice Ya que se una sabe. persona se vuelve rica. Pero es que no hablamos necesariamente rica de dinero, sino que podemos hablar de rico de conocimiento, de corazón, de espíritu.
¿Sí me entiendes? O de objetos. O de objetos también, porque te ayudan muchas cosas. Cuando habla del camello, imagínate tú que le digas, incluso lo vi también en una película, que no debería pues dejar mucho en las películas, pero una persona le dice a Jesús, Jesús, yo he hecho todo bien. El joven rico. Sí, he hecho todo bien. ¿Qué más tengo que hacer? Me dice, ahora coge todos tus bienes y entrégatelo a los pobres. ¿Sí me entiendes? Entonces, imagínate tú decirle a un rico, entrega todo lo que ha sido su sacrificio de toda la vida, entrégalo y te va a entregar el reino. Ahí nos estamos perdiendo de algo muy interesante. Porque el joven rico ha dicho, yo he hecho todo bien. Si nos vamos, acordaros que esto está en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento no está escrito todavía. Ellos están hablando en todo momento del Antiguo Testamento. O sea, nosotros tenemos que pensar siempre que cuando estamos en el Nuevo Testamento, estas personas que están hablando leen el Antiguo Testamento. ¿Vale? Los evangelios son todo antiguo, de Hechos en adelante, nuevo. Correcto. Ahora, estas personas no leen el Nuevo Testamento. Nosotros leemos el Nuevo Testamento. Estas personas son partícipes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, solamente leen el Antiguo Testamento. Pero fue Jesús directamente el que se lo dijo a él. Vale. Ahora, lo que el joven está hablando en todo momento es del Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, una de las cosas era ama a tu prójimo, ¿no? Cuando vas al Éxodo 20, los primeros 5 mandamientos, ¿verdad? Tienen que ver con el hombre, los otros tienen que ver con Dios. Es decir, siempre tiene que ver con un accionar hacia el prójimo. Es decir, cómo esta persona, habiendo hecho tanto por el prójimo, le dice a Jesús que ya ha hecho todo. Y Jesús le responde, ahora ve y dáselo a los pobres. Es decir, suena contradictorio porque se supone que ya le había dado también a los pobres. Porque si no, no le dice que lo ha hecho todo. Porque lo que el rico le está diciendo es, yo me estoy ciñendo a la ley. O sea, el rico ahí está hablando de la ley. Y le está diciendo a Jesús, yo he cumplido según manda la ley. Pero si hablamos de que Jesús o Dios, por decir, veía todo a través de esas personas, porque Jesús conocía ya a las personas antes de que se le acercasen, por decir, digamos. Si decimos que Jesús veía todo, estamos hablando de que Jesús operaba como Dios. Digamos que sí. Pero es que ahí tenemos un problema. Pero ya hemos hablado tú y yo, ya hemos hablado de que Jesús en tierra o sea, entonces era un hombre lleno de la manifestación de Dios. Exactamente. No es Dios. Pero para que ese hombre le diga a otra persona que no conoce, que después de todo su dinero, ¿por qué sabe que tiene todo ese dinero? Porque tiene manifestación de Dios. ¿Sí o no? O sea, no es operando como Dios. Es un hombre que tiene manifestación de Dios. ¿No? ¿Sí o no? Va, Lorena, dale. ¿No? A ver, Yo quería añadir algo, que puede ser que el problema que tenemos es el nivel de entendimiento. Existe el nivel de entendimiento literal y luego está el cuarto nivel, ¿no? Que es el shock o místico. Por eso es que hay personas que interpretan la Biblia, los sueños, o no lo saben interpretar y lo interpretan desde el nivel más bajo, el literal. Vale. Por eso existe la idolatría, que ponen a Jesús con ese manto y todo. Pero también el Señor dentro de lo literal mete misterios, porque me estoy acordando de cuando tú has mencionado que Abraham, el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, había algo literal, él tenía que salir y salió, pero también se le estaba diciendo cómo era Lej Lejá, en hebreo. de ti mismo. Te estaba diciendo dos cosas, la literal y la mística o la secreta, en uno. Okay, muy buen Abraham, ejemplo. igual, a Abraham se le estaba diciendo que sacrificara a su hijo, era literal, él ya estaba preparado para sacrificarle, pero era un simbolismo del sacrificio del cordero que vendría, que sería Jesús. O sea, dos en uno, el Ahora, literal y el místico. tú estás hablando del nivel Pardes. El Pardes son 4 niveles. El Pesha, que es el nivel literal, ¿vale? El Remes, que es el nivel alegórico. El Drash, que es el nivel hermenéutico o exegético. Y el Sod, que es el nivel secreto, que es la parte más complicada del entendimiento de las escrituras, ¿no? Para eso tendría que irme a textos donde yo entienda lo que se está diciendo ahí. Por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Judy es bueno. Él le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Nosotros podemos hablar muchas cosas
que tiene lo concerniente a salir de una tierra. Ahora, lo interesante es esto. Salir de tu tierra ya significa que has salido de tu parentela. Es como una redundancia. O sea, si yo me voy de mi tierra, se supone que ya he salido, ¿no? Ahora, lo que él está diciendo es deslígate de todos ellos. O sea, sal de tu tierra y deslígate también de tu familia. Pero en hebreo no le dice eso. En hebreo le dice lej leja, que significa sal de ti para que vuelvas a ti. Es decir, en algún momento tú te perdiste y tú necesitas volver a encontrar. Y Dios le dice, el camino de regreso a mí está dentro de ti. Búscalo. ¿Vale? Entonces, lo complicado del texto es cuando yo tengo que identificar que Dios me está hablando de manera literal, de manera alegórica o de manera secreta. ¿No? Entonces, Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, ¿verdad? Lorena dice, no, es de él mismo que está hablando Pablo, ¿no? Porque él dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé. Lo interesante, que él conoce un hombre, pero no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sabe que fue arrebatado al tercer cielo. La pregunta es, ¿cómo él no sabe una cosa y sí sabe la otra? ¿Qué decís? ¿Quién quiere opinar? Adolfo, le bendiga. ¿Quién quiere opinar? Porque él conoce cosas y hay cosas que no las conoce. Pero él puede afirmar que este hombre fue al tercer cielo. La pregunta es, ¿cómo él sabe que fue al tercer cielo? Adelante. Fue el mismo Pablo. Fue el mismo Pablo, dice Adolfo. ¿Cómo tú sabes, Adolfo? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿No? A través del texto, que fue el mismo Pablo. Por favor, Adolfo. Porque dice cosas que vi que no se pueden explicar, para entenderlo así. ¿Vale? Él fue el mismo, salió en un éxtasis hablando del cuerpo. Salió en un éxtasis, ¿no? Y vio cosas. Vale. Le llevó el espíritu. Lo que pasa es que Pablo no quiso, cuando agenciarse, decir que fue el mismo. El mismo. Por ejemplo, el Corintio dice, cuando fui a vosotros fui con temor y temblor. Me propuse no saber nada entre vosotros. Ok. Para mí, a lo mejor explico. No, adelante. Fue Pablo. Fue Pablo. ¿Vale? Adolfo ha dicho que fue Pablo, literal, el que tuvo este éxtasis o esta visión. Yo te pregunto, Adolfo, lo siguiente. Antes estábamos hablando de que hay cosas que no son todas literales, sino que hay cosas que son simbólicas. Para ti, digamos que sí, fue Pablo, porque parece que fue Pablo, ¿no? Y está hablando, sí. No lo puedo afirmar, pero y está hablando. Ahora, para ti, literalmente Pablo fue al tercer cielo, ¿sí o no? ¿Qué tú dices, Adolfo? Literalmente. Sí. En el espíritu, sí. En el espíritu, sí. ¿Por qué tú afirmarías que sí, Adolfo? Por las palabras que expresa. Por las palabras que expresa. Y como lo dice, lo que pasa, a ver, bajo mi... que él no quiso... exaltarse, actarse, ¿no? Y puso el ejemplo, conocía un hombre... Hablando en tercera persona. El hombre que él conocía, él era él mismo. No puedo explicar lo que vio y tal. Pero tenemos que creerle. ¿Sí o no? Yo creo que Pablo. Vale. Le creemos a Pablo porque está en el texto. ¿Sí o no? Ahora, fijaros esto. Sí, ahora te... Fijaros esto. Si yo os pregunto, ¿vosotros creéis lo que Pablo vio? ¿Ustedes qué responden? Acordaron que está en la Biblia y la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le creen a Pablo? Vale. ¿Tú, May? Sí, ¿por qué? Porque está en la Biblia. Pero antes... Y además yo pienso que para mí la Biblia toda tiene misterio. Vale. Toda, porque pues se me viene a la memoria mucho cuando Jesús decía que habían cosas que eran que se decían
pero que no, Que él quería no contarle todos cosas. tenían el privilegio de conocer lo más profundo de la palabra. Sí. Entonces por eso le explicaba a los discípulos ya como mayor profundidad. Entonces luego así mismo es con uno la lee, pero pues hay que engancharse allá. ¿Y cómo, y May, ya que tú has abierto ese abanico, si estas personas que caminaban con Jesús no entendían, porque lo dice Jesús, ¿no? Ellos le dicen, Señor, no te han entendido ellos, pero nosotros tampoco. Y Jesús le dice, aún vosotros tampoco entendéis, ven y que os cuento. O sea, Jesús te enseñaba para que no le entiendan, ¿no? Porque incluso Él lo dice. Él lo dice en un pasaje. ¿O no lo dice? Sí, Él lo dice. Él mismo dice, a ver, habla. En esos tiempos uno no entendía a Jesús porque Jesús hablaba en parábolas y lo decía de esa manera para que Satanás no lo entendiera, porque era el que era para que Jesús los explicaba a sus discípulos, a ellos mismos, para que ellos pudieran entenderlo, de qué significaba toda esta... Vale. Sí, sigue. Y claro, el objetivo era que ellos lo pudieran entender para su salvación. Vale. Y que no lo entendiera Satanás, porque Satanás lo que quería era separarnos de Jesús. Vale. Mira lo que dice Marcos capítulo 4, la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice en el verso 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció, ¿vale? Cuenta una historia, y ahora vámonos a la parte que quiero mostrar. En el verso 9, en adelante dice, entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Mirad lo que él responde. Y le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Es decir, hay una complicación. Para que no entendieran. Jesús predicaba para que no entendieran. Cuidado con esto. Mirad, que nosotros predicamos para que todo el mundo nos entienda, pero Jesús hacía lo contrario, y mirad que aquí viene la parte más complicada de esto. Dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, y aquí viene lo peor, Charlie, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ajá. Espérate, déjame terminar. Y les digo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y les comienza a explicar. Adelante, Charlie. Pues es mi punto de entenderlo, ¿no? O sea, primero que es, si vas a fondo y analizas bien lo que acabas de decir, hasta miedo da. Porque dices que los que, ¿me puedes repetir eso? Que los que tienen el reino, los que están llamados. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, que oye. Y le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces imagínate que da a entender eso, de que todo lo que él dice solamente lo van a entender los que son llamados al reino, ¿cierto? Entonces, las personas que no me hacen entender eso a mí, que el que entiende y el que llega a la conclusión de que más adelante por lo menos te dicen algo y dice, ahora recuerdo, ahora entiendo lo que me dijo esta persona. Imagínate que tú te pasas toda la vida estudiando, yendo a la iglesia, o lo que sea, y llega un momento en que nunca entiendes nada. Estás hecho para no entender, así de sencillo. Por más que vayas, por más que estudies, por más lo que sea, pues, lo que quiere decir ahí es que ya la gente que va a entender son los que prácticamente están llamados a... O sea, predestinación. Yo creo que sí, porque es que lo está diciendo. Pero no se supone que... Si una persona habla en parábola es porque él sabrá quiénes tienen el conocimiento o quiénes van a como aprender a desarrollar ese entendimiento, por decirlo así.
Claro, o sea, van a entender, desarrollar, o sea, van a desarrollar eso para poder llegar a... Ahora, la parte más complicada de este pasaje es la declaración de Jesús. Porque viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan. No se supone que el evangelio es para que se conviertan. No se arrepientan, Dice, y sean perdonados. Y les sean perdonados sus pecados. Es decir, no quiere. ¿Por qué Jesús no quiere eso? Adelante, Adolfo. No se supone que Él vino a traer salvación al mundo. Se lo dice eso a los escribas, los fariseos, cuando le dicen echa demonios, le llaman Belzebú, Vale. A eso se están refiriendo. Pero la salvación también no es para ellos. Sí, pero pecaron contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, por cuanto le dijeron al Señor, demonios tiene. Ahí se está refiriéndose esa palabra. Pero Creo, interesante. Estoy equivocado. Interesante. Aquí no estaban los escribas y los fariseos. En el capítulo 4 no sale, ni en el 3. En el 3 sí sale la blasfemia. Pero en el 4 es Jesús predicando. Sí, pero se está refiriéndose a los escribas, a los fariseos. Creo, a lo mejor estoy equivocado. Es decir, el evangelio que Jesús predica no es para los escribas y los fariseos. ¿No? Es que justo Me dicen que, no sé si es Elías, no me acuerdo, dice, que ya venía escrito eso por el profeta. Ok. No sé ¿Alguien? si es... ¿Quién? Joana, a ver. Yo más bien quiero preguntar, ¿no tiene esto que ver con los niveles de los 4 niveles Del Padre, de entendimiento de las Escrituras? Exacto, es decir, cuando Jesús decía que para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, es como aquellas personas que en la carne entienden lo básico, pero cuando habla a los otros, les está hablando como al espíritu, está hablando al nivel siguiente para llegar a, ¿no? Muy bueno, pero desarrollalo, porque va bien. Está hablando de percepción, ¿verdad? Sí. Y de entendimiento. Exacto. Son las dos áreas principales que tiene el ser humano para comprender las cosas de Dios. Exacto. Dale, que sigue desarrollándolo. No, pues como decía, que aquellos que tienen que entender son aquellos que captarán el mensaje que él, entre las palabras, estaba queriendo explicar. Y entonces, para llegar a ese entendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Claro, porque son parábolas, nadie está entendiendo, y ojo, estas personas caminan con Jesús. Y lo interesante es que si vais a los capítulos anteriores de Marcos y vais a Mateo, ya estas personas hacían milagros también. O sea, pueden hacer milagros, pero no pueden entender lo que Jesús dice. Interesante. ¿Qué pensáis? Mira, por favor. Porque si él habla claramente, a Jesús no le crucifica. Mirad lo que está diciendo Nina. Desarrollalo, Nina, por favor. No me hagas eso. O sea, si él habla claro, No le crucifica. no le crucifica. Para ser ignorante. Como ignoran. O sea, Nina, que parte del propósito de Dios era que ellos no entienden. Básicamente, lo que ha dicho Charlie. Que cumpliera su propósito. Ahora, Nina, entramos en terreno Ya complejo. lo sabía. Sí, y no, va Clemen y luego va Javi. Nina, entramos en terreno complejo. Porque si hablamos de que dentro del propósito de Dios era que estas personas no entiendan, entonces, ¿de qué se le va a juzgar a esa gente, Nina? Se le perdona la ignorancia, pastor. O sea, esas personas están perdonadas por su ignorancia. Sí, Dios perdona la ignorancia. Esas personas, aunque no hayan abrazado a Jesús, Era propósito. van a estar con Jesús. Interesante lo que dice Nina. Señores, es muy buena la postura. Interesante. Ahora, Porque él no deja de que ellos entiendan y vean. o sea, atención con lo que está diciendo Nina. Es decir,
Dios, el Padre, tenía un propósito con el Hijo. Y dentro de ese propósito, Nina dice que el propósito de Dios era que esta persona no entienda para que se cumpliese el propósito en el Hijo. Por lo tanto, cuando vayan al juicio final, esta persona está exenta de toda culpa. ¿No? Esperar, que va Clemen primero. Adelante. Y luego a ver. Pregúntame. Con respecto a lo que ha dicho Nina, ¿cuál es tu posición? Dale un poco. Quiero decir algo antes de lo de la visión de Pablo. A ver. De lo del tercer cielo. Eso fue un desdoblamiento del alma. Vale. Porque cuando tú desdoblas del alma, tú puedes salir de tu cuerpo y te pueden, por ejemplo, estás orando. Sí, un éxtasis. Un éxtasis. Podemos decirlo, si no lo queremos llamar desdoblamiento del alma, una visión éxtasis. Sí. ¿Vale? Tú puedes estar orando, ya lo hemos hablado alguna vez fuera de estas reuniones, y de repente tu alma sale de tu cuerpo y te puedes ver a ti mismo en la posición en la que tú estás orando. ¿Vale? Entonces él tuvo ese desdoblamiento del alma en el cual se le fue llevado para enseñarle unas cosas que de manera normal no se le podían enseñar. Más o menos como lo que dice yo antes, que de manera natural, en ese nivel no puede percibirla, sino que tiene que entrar a un nivel más elevado del espíritu, de su alma más elevada, para conectar. Tiene que ir a Xilú o a la conciencia mesiánica. A una conciencia mesiánica más elevada. Ahora, Clemen. Pregunta. Con respecto a lo que ha dicho Nino, sí, que el Padre tenía un propósito con el Hijo, de sacrificar al Hijo para llevar a cabo la salvación en este mundo, y que estas personas estaban destinadas por el Padre para que no entendiesen, de manera que cuando vengan a juicio, estas personas están exentas porque el Padre los ha eximido de toda culpa porque formaba parte de su propósito. ¿Cuál es tu posición? Yo no puedo decir que el Padre los ha eximido, porque no hemos llegado al momento del juicio para saber a quién ha eximido o no, desde mi óptica. Pero sí podemos ver que cumplen una función, y es ser vaso de deshonra. Es decir, en ese momento esas personas están asignadas para que no escuchen ni entiendan lo que Dios está queriendo decir, porque dentro de la creación hay personas, es como dentro de los apóstoles. ¿Por qué Judas en ningún momento tuvo protagonismo cuando se habla de rectificar su alma, de cambiar su actitud, o de milagros, de hacer cosas milagrosas? ¿Por qué Judas no tuvo eso y al final fue la persona más determinante para que ocurrieran todas las cosas? Porque tiene que haber un equilibrio. No puede ser que yo, como escogido, a la vez yo tenga todos los privilegios, por así decirlo, terrenales. Hay cosas en las que yo tengo que carecer para que yo no me haga igual a Dios. Porque cuando hablamos de que la Satán quiso subir al trono y ser igual a Dios, es porque vio que en todos los aspectos era igual que él. Que se me adore, ¿sabes? Entonces, ¿de qué otra manera nosotros podemos llegar a ser igual a Dios? Cuando nosotros tenemos todas las opciones de poder alcanzar todo. Entonces, por eso Dios hizo los límites. Por eso en Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo. Dios impuso unos límites desde el Edén. El primer límite fue poner un querubín en el jardín para que el hombre no entre de nuevo. El otro límite en Eclesiastés, limitando los tiempos, los momentos buenos, los momentos malos. Entonces, Dios tiene que limitar al ser humano para que el ser humano no rompa su originalidad, que es ser un ser espiritual hecho un ser humano. Entonces es necesario que estas personas lo entiendan para que las personas que tienen que entender puedan darse ese aprendizaje. Es decir, básicamente lo que estás diciendo es que cuando leemos este pasaje es que la predestinación del oficio de esta persona era no entender
para que se despierte la curiosidad del nivel de entendimiento de los apóstoles y de los que rodeaban a Jesús. Por ejemplo, en el agua, si tú tienes un vaso de agua y sabes muy bien ese agua, pero lo echas en el océano, da igual que tú vuelvas a coger otra vez ese vaso que hayas echado, se va a diluir y nunca más vas a volver a obtener ese sabor que tenías antes. Vale. Pero si echas una gota de aceite, sí se va a notar que ha habido un cambio en el agua y se va a poder separar el agua del aceite, que es lo que dice, que cuando llegue el tiempo separaré el trigo de la cizaña. Entonces es necesario que hayan personas que estén mal para que otras estén bien. Y eso Y es lo lleva a justo. cabo. Es Lo Dios. lleva a cabo Dios. Es el plan de Dios para que la justicia de Él pueda ser conocida, adorada y exaltada. Es necesario que ese Es mal necesario gobierne. que unos estén mal para que otros estén bien. Por supuesto, porque si yo no estoy mal, ¿cuándo yo voy a pensar en estar bien? ¿Cuándo voy a pensar yo en elevarme si no me veo en el suelo? ¿Cuándo voy a pensar en que las cosas tienen que cambiar? ¿O cuándo voy a disfrutar de lo que realmente he sido llamado si no estoy en una situación de límite? Okay. ¿Quién iba? Javi. Cuando Jesús vino como el Mesías, Ajá. la población no lo aceptaba Jesús, Vale. no lo aceptaba como el Mesías, no lo aceptaba. Entonces, lo único que hablaban era mal de él, Vale. que era un mentiroso, que era... Un embustero. o sea, todo lo peor, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién dice entonces todo lo que hablaba Jesús? Entonces, lo que decías en el texto bíblico decía, el que quiere oír, que oiga. Entonces, esas personas, por más que iban a la iglesia, no lo podían entender. Entonces, esas parábolas, ni los discípulos lo podían entender. Entonces, Jesús los entendía, pero que esto no iba a ser toda la vida, que actualmente Jesús eso se lo iba a abrir para poder nosotros entenderlo. Vale. Charlie. Yo pienso que estamos hablando, bueno, estamos referentes a Jesús, ¿no? Cuando vamos a otros pasajes de la Biblia, no solamente Jesús hablaba, o Jesús habló de eso, pero también por lo menos Isaías, Moisés. ¿Sí me entiendo? Fueron utilizados prácticamente en eso, porque en Isaías 6:9 dice, incluso lo estaba leyendo esta semana porque estoy estudiando el libro de Isaías, y él dijo, ve y di esto al pueblo, escucha bien, pero no entendáis, mira bien, pero no comprendéis. Entonces, ¿qué estaba haciendo Isaías? O sea, ¿qué es lo que habla Isaías de ahí? De la destrucción prácticamente de Sodoma, de todos los pueblos que iban contra Israel y todo eso. ¿Qué quiere también ahora Moisés? Jehová también le dice a Moisés que se vaya frente al faraón, Sí. y cuando le dice todo lo que va a pasar, aún así le dice a Moisés, y el faraón aún así se le endurece, no soy capaz de Endurece el corazón. el corazón. ¿Sí me entiendes? O sea, Jehová sabía de que por más que le dijera, por más que le tirara la serpiente, por más que le volviera el río en sangre, por más que le llevara la peste, lo que fuera, él iba a endurecer su corazón. ¿Por qué? Yo pienso que toda esta gente, Jesús, Moisés, Isaías, todos los apóstoles, son escogidos. Son personas que están en este mundo como otros, pero estas personas están hechas para llevar y recorrer el mensaje y salvar a los pueblos y de las personas. Por lo menos hablo de Moisés. Moisés le tocó hacer muchas cosas que Dios le mandó para poder que al último el faraón lo dejara ir, pero ya después de haberle prácticamente arruinado todo su pueblo. ¿Sí me entienden? Entonces, Pero no sería contradictorio entonces lo que estamos hablando, porque no le estaría entonces arruinando el pueblo, entonces sería también parte del plan de Dios. es el plan de Dios, porque Entonces, Dios manda. entonces Faraón no le hizo nada al pueblo. Claro. Sí, claro. Porque al principio el No, faraón. no, está bien. Claro, porque es que yo hablo porque es que el faraón decía, primero le decía, ven los mayores. Pero Ahora, Charlie, te quiero formular esta pregunta. ¿El faraón hacía eso o era Dios que hacía eso a través del faraón? ¿Qué tú dices? Pero es que lo curioso es que Jehová le dice a Moisés
endurecerá su corazón. O sea, Jehová ya sabía que él no lo iba a dejar. La pregunta es, ¿Dios está obrando a través del faraón o no? Yo creo que sí. Sí. Claro. Sí. Claro. Es decir, ¿la culpa de quién es ahí? Yo creo que es que Jehová lo que está haciendo ahí es demostrándole tanto a un lado como al otro. Ajá. Lo que, o sea, que por decir, Jehová sabe que sus elegidos son el pueblo de Israel, Sí. ¿cierto? Y él le va a hacer saber a Egipto que está todo lo contrario de Israel. Ahora, ¿quién me explica a mí que cuando Moisés le dice a todo el pueblo de Israel que pinten las puertas porque el Espíritu va a pasar, porque todos creyeron? ¿Y Claro. por qué los egipcios no creyeron? Por ejemplo. Entonces, porque yo digo que ya los elegidos, que han sido los apóstoles, O y sea, muchos otros los más, elegidos están llamados a creer sí, a creer, y los otros a perderse. a perderse. Mirad lo que... Eso lo ha hecho Charlie. Hechos 16:6. Mirad lo que dice aquí. Esta es la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto le pasa a Pablo. ¿Vale? Tres veces. Exacto. O sea, el Espíritu le impide a Pablo que predique. ¿Vale? Curiosamente, nosotros siempre estamos insistiendo con la prédica, ¿no? Entonces, por un lado vemos que Jesús predica y enseña para que nadie le entienda, o como ha dicho Charlie, solo los escogidos, o solo los llamados para levantar a celo, parece a otro, para que otros despierten porque un grupo está dormido. Nina ha dicho que esta gente está exenta de cualquier juicio porque el Padre está operando. Entonces, yo pregunto lo siguiente: si es Dios que está detrás de todo, a nadie va a enjuiciar. Entonces, Sí, a ver, habrá un tribunal de cuentas. ¿vale? ¿Para quiénes? Para los escogidos. ¿Y el otro tribunal? Cuando habla del trono, del gran trono del juicio blanco, Sí. yo ahí veo que hay que hablar en un nivel más elevado, porque ahí no puede ser algo literal. No puede ser algo literal. ¿Por no. qué no? A ver, danos No. luz, arrójanos luz. Porque yo creo que el problema está en que queremos hacernos imagen. Cuando hablamos que Dios dice que no nos hagamos imagen, no es el pedazo de hecho, yeso. no es simplemente, bueno, voy a hacer ahí una estatua con un Cristo crucificado. No, eso es el nivel más bajo de hacerse una imagen. Pero dentro de nosotros muchas veces queremos crear una serie de conceptos o de situaciones o de sentimientos o de pensamientos o de creencias que son imágenes y nos hacen alejarnos de Dios cuando muchas veces pensamos que nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque el tema de la imagen no podemos. Hablamos de que la palabra dice que lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Entonces, yo mi alma no la puedo ver, pero dentro de ella puedo crear situaciones y circunstancias que yo sí puedo ver dentro de mí. Entonces, hay imágenes que yo creo dentro de mí que no necesariamente tiene que ser un Cristo. Por ejemplo, un caso muy que conocemos todos. Cuando Mahoma le habla el ángel Jibril, que si lo traducimos es Gabriel, la palabra nos dice que todo lo que venga de otro ángel lo tomemos como anatema, ¿vale? Pero en este caso, este señor se creó una imagen de todo lo que tenía que ser el mundo y de ahí nació una religión y de ahí vino la esclavitud a toda una parte del mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con el tema. Cuando nos habla Dios y cuando nosotros creamos Ahora, una imagen de Clemen, con respecto a de que Dios está detrás de todo, porque Sí. nosotros tenemos bastantes inconvenientes a la hora de estudiar la Biblia, Sí, ¿no? Porque nos mandan a escudriñarla, porque en ella hay vida eterna, ¿no? de acuerdo. Esa es
el consejo, ¿no? Escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Ahora, muchas veces escudriñamos mal, ¿no? Y no entendemos bien lo que el texto está diciendo. Sí. Ahora, lo interesante es que nosotros solemos usar frases, ¿vale? Como Dios tiene un propósito o Dios es soberano. Es para justificar la ignorancia. ¿Vale? Y para quedarnos, bueno, Dios sabrá, pero dice el Señor que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo que Dios sabrá? ¿Y yo cuándo voy a saber? ¿Cuándo voy a conocer? ¿Cuándo me planteo yo cambiar mi conciencia y poder acercarme a Dios? Porque si yo no me relaciono con Dios, ¿de qué manera? Mejor dicho, ¿cómo yo me relaciono con Dios? Cuando yo quiero conocer sus misterios, su secreto, cuando yo quiero conocerle a Él de manera original, fuera de toda la imagen que ha creado el mundo y que he podido crear yo a través de cómo yo he entendido la vida. Okay. Pero si tú te centras en eso, pues nunca vas a conocer a Dios y siempre vas a decir, tiene un propósito, es que conmigo no es, siempre vas a estar poniendo excusas y eso es un perezoso. Si tienes el deseo de hacer cosas, pero nunca las haces. Hemos disfrazado nuestra ignorancia, nuestra pereza, nuestra falta de amor por las cosas de Dios con palabras religiosas. Esos son imágenes. Dios, por ejemplo, solemos usar muchas veces, es que Dios tiene un propósito, ¿no? Entonces, si yo pregunto a vosotros, Lorena, ¿Dios tiene un propósito contigo? ¿Cuál es? No lo sé. ¿Vale? Nina, ¿Dios tiene un propósito contigo? No lo sabe. Mike, ¿Dios tiene un propósito contigo? ¿Cuál es? Pues si puedes compartir algo del propósito que Dios tiene contigo. Adorarle es el propósito de toda la humanidad y alabarle. O sea, eso ya viene como en el ADN de la creación. ¿Cuál es el propósito personal que Dios tiene contigo? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿no? Creo que no todo se resume a adorarle y alabarle. Creo que Dios nos manda a hacer más cosas. Claro. ¿No? Mike, ¿cuál es el propósito que Dios para tu vida? El propósito que Dios tiene para mi vida es, bueno, aparte de que uno lo alaba y lo adora, pienso que es vivirlo aquí en la tierra. O sea, vivir la experiencia de estar con Dios aquí en la tierra por medio de cada una de las áreas de mi vida. Ok, muy buena respuesta. Fijaros lo difícil que se nos hace responder eso cuando quitamos la palabra adorarlo y alabarlo. ¿Os dais cuenta? Hemos simplificado, hemos reducido todo a dos palabras típicas evangélicas. Cuando hablamos del propósito de Dios, vemos que en la Biblia Dios tiene un propósito, pero esta gente habla de muchas cosas. Nosotros hablamos solamente de dos. No, el propósito es alabar a Dios. ¿Pero qué es alabar a Dios? Adolfo, ¿qué es alabar a Dios? ¿Y qué es adorar a Dios? ¿Qué es? Porque siempre hablamos de eso, pero ¿qué es? Es distinto alabar que adorar. ¿Qué es adorar a Dios, Adolfo, por ejemplo? Adorar en el Espíritu. ¿Y qué es, para que entendamos, qué es adorar en el Espíritu? A ver. El Espíritu, dice en Corintios, no me acuerdo ahora si viene en el 4, dice, ¿quién puede conocer los pensamientos de la mente del corazón del hombre? El Espíritu del hombre, ¿Vale? que sabe hasta lo más oculto de Dios. El Espíritu de Dios que sabe lo oculto de Nos da Dios. testimonio y nos lleva, nos impulsa el Espíritu Santo Vale, ahora, a la revelación y al entendimiento. ¿cómo lo haces tú, por ejemplo, en tu vida cotidiana como hijo de Dios? ¿Cómo lo veo yo? Claro. Porque tú nos has citado un versículo, ¿no? De que a través del Espíritu, ¿cómo tú lo haces personalmente? Yo intento alabar en el Espíritu. Y ponnos un ejemplo de tu alabanza en el Espíritu. ¿Mi alabanza? Sí, en el Espíritu. Alabar con toda mi alma y con mi corazón.
y todo mi mente y todo mi pensamiento. Enfocados solamente en Dios. Es decir, a través del Espíritu. todo tu pensamiento está enfocado en Dios. Mi alma, mi corazón, todo. Dale o adoración. Vale. Adorarlo, humillarme, inclinarme a Él, postrarme a sus pies. Nina, ¿qué tú opinas de cuál es tu alabanza a Dios? ¿Cómo se alaba a Dios, Nina? ¿Cómo se alaba a Dios? De muchas maneras. Muy bueno. Dinos una de ellas. Quitando las cosas espirituales. En silencio. En silencio. Mira, vaya respuesta. Vaya respuesta. Nina, ¿se puede alabar a Dios en silencio? Dinos cómo. Es muy interesante. Tu espíritu. Y hay veces que no tienes palabras. Y hay veces que digo, no puedo. Pero aquí Él sabe. Interesante. Sin que yo le pida, como ya lo sabe. Bueno, yo digo. Pero caemos siempre en lo mismo. Cantar. Ahora, en tu día a día, ¿cómo tú le alabas a Dios? Siendo agradecida con Él. ¿Cómo eres agradecida con Él? Expresando agradecimiento o valorando sus bendiciones y utilizando, bueno, haciendo como uso de ellas adecuadamente. Fijaros que cuando tocamos un tema que tiene que ver con respuestas religiosas, es fácil para todos nosotros. O sea, podemos fluir dando respuestas sencillas, ¿verdad? Y fáciles, cuando la respuesta ya todos lo sabemos, ¿no? Que es, yo alabo a Dios de esta manera, de esta manera. Ahora, lo interesante es, ¿quién puede definir lo que es adorar a Dios y qué es alabar a Dios? Charlie. Quiero retroceder a lo que estábamos hablando ahora, de que estamos hablando de que quién sabe, entiende su propósito. O lo que estabas hablando ahora. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida y cómo lo sabes? Cuando yo dije hace días de que nosotros ya vivimos en el Espíritu, mandaron a esta tierra a vivir una vida por cosas que Dios ha vivido allá. Me imagino que Dios a cada espíritu, a cada alma, ya desde arriba le dijo, tú tienes que aprender o tienes que ir a tu tierra, a esta tierra, a aprender eso. ¿Sí me entiende? O a, por decir, un castigo. A rectificar algo. Tienes que rectificar eso, ¿cierto? Como alma lo sabemos, como cuerpo no. El cuerpo del ser humano es muy limitado, tiene poco tiempo, ¿cierto? No como antes que vivían 300, 400 años. Quizás de pronto en ese tiempo tenían más tiempo de encontrar, porque muchas veces, muchos, a los 80, 90 años encontraron su propósito, que era cuando Dios ya les hablaba o les mandaba a liberar pueblo, lo que sea. Imagínate que cuando estamos aquí, digo yo que aprendemos a entender ese propósito, porque muchas veces cuando encaminamos algo, empezamos algo, vemos que cuando vamos por el buen camino se nos empiezan a abrir puertas. O por lo menos entendemos. Que se nos empiezan a abrir puertas. Muchas veces quieres hacer algo y como decimos humanamente, metes la cabeza y por ahí mismo la tienes que sacar. ¿Sí me entiendes? A veces quieres hacer algo y quieres hacer algo como sea, que lo quieres hacer y no te va bien, no te surge. Tú estás diciendo, Charlie, que el propósito se va conociendo en el camino. Sí. Vamos desarrollando a medida que vamos encontrando el camino correcto hacia el propósito. Cada vez, o por lo menos a mí me pasa algo muy curioso. Ahora, perdona, Charlie, que te quiero formular una pregunta. Si tú dices que el propósito se va conociendo en el camino, yo tengo que entender que todas las cosas que me van pasando en el camino me acercan al propósito, ¿o no? Sí. Vale. Personalmente, ¿Y cómo una persona de 40 y 50 años tú le preguntas si sabe su propósito y te dicen que no? Vuelvo y digo, ¿por qué las personas de antes llegaban a cierta edad, de mucha edad? Pero ¿y ahora? Y ahora, vuelvo y le digo, quizás de pronto otras personas se pierden, no encuentran el camino, no les da el tiempo, vuelven otra vez a lo que Charlie, llaman- una pregunta. Otra pregunta, perdón. Entonces, ¿se puede adorar a Dios, alabar a Dios en espíritu y en verdad, servir a Dios sin saber el propósito que Dios tiene para uno?
que si hablamos de que el espíritu conoce a Dios, porque si conocemos a Dios, el espíritu, o sea, si estuvimos con Él, lo conocemos, ¿cierto? Entonces, digamos que este cuerpo es manejado por ese motor, que es el espíritu. ¿Vale? Y el espíritu conduce a este cuerpo quizás de pronto a buscar ese propósito. A medida que nosotros vamos avanzando, yo por lo menos, hablo personalmente, yo he empezado un camino, ¿vale? Que al transcurso de mis días y de los meses y cada vez que pasa, yo siento que cada vez me siento mejor, me siento que encuentro cosas que me motivan más, que me enseñan más, me abren mucho más puertas que cuando he empezado otros caminos. Vale, pero, Charlie, dirijámonos a la pregunta. ¿Se puede servir a Dios en espíritu y en verdad? Adorarle, alabarle, sin conocer el propósito que Dios tiene para uno. ¿Qué tú dices? Desde tu perspectiva, Charlie. Desde antes de yo estar otra vez aquí, hablo otra vez porque yo ya he estado en otras iglesias y en otros lugares, yo siempre en mi mente y en mi corazón sabía que la única puerta y el único camino era Dios. Vale. Y yo lo decía, yo estaba muchas veces perdido, llegaba otra vez a... Pero acuérdate que tú estás hablando de tu conversión, no de tu propósito. Ya, pero tú dices que cuando no estás en el espíritu, por decirlo así, cuando no estás conectado con Dios, puedes alabarle. Entonces, cuando yo estaba en esos mundos oscuros, donde quizás de pronto decimos que no está Dios porque son cosas malas, o que ante los ojos humanos no son buenas, entonces, ¿por qué cuando yo cometía esas cosas o cuando me sentía demasiado frustrado, siempre pensaba en Dios? Siempre pensaba, el camino es Dios. Si tú haces esto, lo vas a encontrar, porque muchas veces intenté por el dinero, por las mujeres, viajando, salirme de mi zona de confort, buscar esa felicidad, pero nunca la encontraba. Aún así, en esos momentos yo llegaba a la conclusión, solo Dios puede sacarte de eso, pero no lo hacía porque nos da miedo ir a la iglesia, nos da miedo encontrar a ese Dios porque creemos que nos vamos a limitar a vivir una vida. Resulta que no es así. Por lo tanto, sí puedes servir a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, sin conocer el propósito. Lorena, ¿tú qué opinas? Digo que sí, para mí alabar es reconocer que Dios existe. Vale, Es ¿y como cómo la tú admiración. alabas a Dios viviendo una vida impía? Porque estamos diciendo que sí. La pregunta es, Puedo alabar a Dios, adorar a Dios sin conocer el propósito. sin conocerlo, sí. ¿Vale? Pues yo digo, que lo conozca en sí, no. Pero yo sí lo alabo o lo adoro porque yo tengo mi conexión. Tienes tu conexión, vale. Y llevando una vida impía, pecaminosa, Pues dependiendo de lo pecaminoso que sea para la persona. Si yo me voy a que es, volvemos a lo mismo, que es pecado, no hago nada, ni vivo. entonces, ¿qué opináis? ¿Se puede adorar y alabar a Dios viviendo una vida pecaminosa Ciro lo hizo. sin conocer el propósito? Ciro lo A hizo. ver. Ciro fue un rey persa que no conocía a Dios, pero Dios le dijo, mi ungido, mi hijo, mi ungido. Cuando Ciro en ningún momento supo que era. Entonces Que sí no se buscaba a puede. Dios. Sí se puede. Pero es volviendo Es decir, espera, Sí. perdón. Tranquilo. Es decir, Ciro alababa y adoraba a Dios sin Claro. conocerle. Claro. Porque ¿Cómo se hace? cumplía. Adorar a Dios no es cantar o cosas Muy en bueno. el aire. ¿Vale? En el Código Real, por ejemplo, que es una versión hebrea del Nuevo Testamento, dice, en la Reina Valera dice, busco adoradores En espíritu y en espíritu y en verdad. Es la hora y busco... Vale. Pero en el Código Real, en la versión hebrea, no dice eso. Dice que busca personas con la motivación correcta. Ok. Entonces no tiene nada que ver a busco adoradores en espíritu en verdad. Ahí no se concreta a qué tipo de persona busca, pero cuando tú ves esta versión te dice motivación O sea, correcta. lo que tú estás diciendo, Clemen, es que el concepto de alabar y de adorar lo hemos limitado. Lo hemos A cosas limitado. dentro de una iglesia. Lo hemos O dentro de limitado, un templo. lo hemos limitado de manera literal a acciones
que en realidad no provocan nada en el mundo espiritual, sino provocan en nosotros que nos riamos, que nos lloremos, que otro caiga en show. Pero si hablamos en serio, hablamos de que adorar es que tu vida, de alguna manera u otra, corresponda a Dios. Ese es el mayor agradecimiento que podemos hacer a Dios. Ahora te dejo, y Adolfo, ahora va. ¿Sabéis por qué os digo esto? Porque a veces nosotros nos enfocamos en que el propósito de Dios, ¿vale?, tiene que ver con cosas religiosas. Y nos hemos olvidado de algo. Es que desde el vientre de tu madre, tú viniste con propósito. O sea, el propósito está marcado desde antes de la eternidad. Correcto. El que yo me caiga por una escalera forma parte de mi propósito, señores. O sea, nosotros a veces nos hemos desviado de que ese ser superior llamado Dios tiene todo en control. Y si ese ser tiene todo en control y es soberano sobre su creación, que la tiene en el hueco de su mano, escondida, ahí. O sea, que Él la creó. Este ser tiene un propósito con toda su creación. El problema es que nosotros creemos que el propósito empieza cuando yo voy a la iglesia. Y vemos en este ejemplo que Ciro no está haciendo nada, cuidado, de lo que los sistemas religiosos dicen. Pero para Dios Ciro sí está haciendo algo. Claro. Es que ese es el detalle. Ahora, tomamos el ejemplo de Faraón. Por eso te preguntaba lo de Faraón, porque ahora vamos a arrojar luz ahí. Es que Faraón estaba cumpliendo con su propósito. Claro. Es que Judas estaba cumpliendo con su propósito. Claro. Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, porque el propósito por el cual tú estás aquí es ese. Ahora, ¿cómo separamos el que todo lo que te ha pasado, Lorena, Joana, en tu vida, forma parte del propósito de Dios? Pero es que tú has sufrido, Joana. Tú has llorado. Entonces, si tomamos la explicación de todos tus hermanos, tú sufriste por desconocimiento. Porque no entendías que el propósito tiene que ver con todo lo que te pasó. Ahora, Joana, hay un problema también en esto. Si todo lo que te ha pasado forma parte de un propósito superior, ¿cómo separamos el bien y el mal? ¿Y cómo separamos tus acciones buenas de tus acciones malas, Joana? Claro. ¿Cómo separas tú el bien y el mal? ¿Qué es bueno, qué es malo? Pero que a la misma vez todo te conduce, como dice Pablo, a bien y forma parte del propósito. Tú no lo separarías, ¿no? No, es una pregunta. No, por eso digo, yo pregunto separarlo, ¿por qué? Porque al final la ausencia del mal del bien es el mal. Del bien es Tú no lo separas. Yo creo que para llegar a uno es necesario el otro. Como ha dicho antes Clemente, que de una u otra forma esta leve tribulación produce en nosotros un mayor y excelente peso de gloria, más o menos, ¿no? Es decir, yo quiero preguntar, ¿quién de vosotros ha pecado? Nina, ¿cómo te sientes cuando pecas? Como un trapo. ¿Por qué? Si eso forma parte de tu propósito. Porque yo no me gozo en el pecado. Tú no te gozas en el pecado. Pero tus hermanos han dicho que todo lo que te pasa forma parte de un propósito. Que sin la caída no hay exaltación a Dios. O sea, si tú no te caes, tú nunca reconoces a Dios. Interesante, ¿no? Si yo no me caigo en el lodo cenagoso, no, Charlie, ¿cómo yo reconozco a Dios? Es imposible, ¿no? Entonces, ¿por qué tú te entristeces en tu pecado? Porque le fallas a Dios. ¿Por qué tú crees que le fallas a Dios? Porque dice no pecarás. Sí, ¿no? Jenny, si todo lo que tú haces en tu vida, desde el vientre de tu madre hasta el final de tus días, forma parte de un propósito de Dios, ¿por qué
cuando tú le fallas o tú entiendes que le fallas a Dios, tú te sientes mal? Bueno, yo creo que al conocer la palabra de Dios sabemos que hay cosas que no le agradan. Por ejemplo, Jenny, ponnos una. Él dice, por ejemplo, no a la mujer que la encontraron en adulterio, que vale, no peque más. Y entonces si le dice eso a ella, yo sobreentiendo que a nosotros también que hemos llegado a la luz, al conocimiento de su palabra, el Señor nos manda que vivamos de acuerdo a su palabra. Okay. O sea, no podemos vivir ya en inmundicia, pecando como seas. de afuera. Como seas. Porque nosotros ya tenemos el conocimiento. Jenny, es bueno eso que has dicho. ¿Y qué consejo tú le darías a Oseas? Oseas. Claro, porque Oseas, él conoce este concepto, forma parte de la ley. Pero el Señor de la lo Torah. mandó. ¿Quién lo mandó? El Señor lo mandó. Cuidado, Jenny ha dicho, el Señor lo mandó. No fue por su propia, no fue de su propia cuenta. Ahora, Jenny, ¿cómo yo sé que Dios no mandó a Nina a hacer eso? Es que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber, o sea, entender y oímos las voces, ¿no? De Dios también oímos las voces. Eso es bueno lo que estás soltando. Tenemos que reconocer. Jenny, es poderoso lo que acabas de soltar. Ahora, sí. Ahora, fijaros lo siguiente. Ahora te dejo, Judy. Fijaros lo siguiente. Una de las cosas que está diciendo Jenny es bastante interesante. Porque si tomamos eso que ha dicho Jenny, ¿verdad? Dios mandó a Oseas, porque lo leemos, ¿no? Ahora, Jenny, fíjate el ejemplo que voy a poner. Hay un hombre, ¿vale? Que vive en una casa. Tú estás soltera, ese hombre está soltero. Y viene una voz a ti que te dice, Jenny, acuéstate con ese hombre. Que ese hombre va a ser tu marido. Y yo te voy a dar una familia con ese hombre. ¿Tú qué haces, Jenny? Yo le preguntaría muchísimas veces. Vale, y si todas las veces que tú le preguntas te responde lo mismo que sí, ¿tú qué harías, Jenny? Yo le diría, Señor, ¿me estás hablando tú? Porque yo ya no. Y él te dice, sí, Jenny, te estoy hablando yo. ¿Tú qué dirías, Jenny? Tienes que tener un nivel de entendimiento demasiado. Claro. Jenny, ¿tú qué dirías? Vale. Jenny, todas las respuestas te conducen a que es Dios que te está hablando. ¿Tú qué harías, Jenny? Porque ahora está el juicio de todos tus hermanos. Yo le preguntaría al Señor. Vale, amigos, sí, hermanos, no, me interesa. tú le preguntas al Señor y el Señor te responde, yo te estoy mandando. O tú entiendes que Dios te está mandando. ¿Qué tú harías, Jenny? Pues estoy en una situación medio así. Yo le digo, Señor, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? Vale, O sea, y él te revela todo, Jenny. Te dice, esto significa esto. Mucho de los hermanos, yo le digo, Vale, Señor, Jenny, centrémonos en el Señor. El Señor te da toda la revelación. ¿Qué tú harías? obedecerle. Te casas con ese hombre. Te acuestas con ese hombre. Te estamos hablando de que nos estamos centrando en Dios. Y Dios te está diciendo, acuéstate con ese hombre, que ese hombre es tu marido. Aunque nadie lo vea, ese hombre es tu marido. ¿Tú qué haces, Jenny? Yo he aprendido a obedecerle a Dios, aunque no sé. Sí, Ahora, a creerle a Dios. ahora, fijaros. Judith, cuidado con lo que ha dicho Jenny, ¿vale? Jenny decide obedecerle a Dios. Judith, ¿cómo yo sé que es Dios que me está mandando a hacer eso? Porque, cuidado, no tomemos como ejemplo lo que dice su palabra, porque vemos que en su misma palabra manda a hacer todo lo contrario. Vemos a Oseas, ¿por qué? Porque hay un propósito, ¿no? ¿Sí o no? El propósito parece ser que es más alto que la ley. No mentirás. Samuel, miente. Bueno, O sea, teniendo mucho discernimiento,
¿Y para cómo, saber cuándo es la voz de cómo Dios, se tiene mucho cuándo es la discernimiento? voz del enemigo y cuándo es nuestro propio ego o yo. ¿Y cómo tú disiernes eso? Teniendo mucha comunión con el Señor. Mucha comunión. No lo sé, lo que sí que cuando el Señor te manda algo, bueno, no sé si siempre, pero te da paz normalmente. Te da paz. En medio de lo que te manda. En Ahora, medio del desafío. yo te voy a decir una cosa. Pero no sé si siempre. Si Jenny hace eso, lo último que va a tener es paz. Ya. Pues se le va a montar un terremoto en torno a ella. ¿Vale? Ahora, esa paz que tú hablas, me imagino que será una paz interior. ¿No? Que aunque se esté cayendo todo a pedazos, tú te mantienes firme porque a ti fue Dios que te mandó. Ahora, ¿cómo tú mantienes esa paz cuando hay un versículo que te está señalando? Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo os llamo a que no estéis fornicando. Yo llamo a que no practiquéis el Con el adulterio. versículo que dice de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y todos los que él habitan. Judy lo resuelve con otro La versículo. soberanía. De que La es soberanía. soberano sobre todos los seres vivientes del ser humano. Ok, Joana. Y hace lo que quiere y como quiere. Ok, Joana. ¿Sí? ¿Tú también estás de acuerdo? ¿Tú también obedecerías? Yo sí. Jenny sí obedece. ¿Tú? A ver, humanamente hablando, como yo al ser humano, yo sería una lucha bastante interna, pero hay que crear una relación profunda con el Espíritu para tener conciencia de si realmente lo que esas palabras han escuchado son llegadas por Dios para que tú obres o son parte del deseo, el anhelo que lo Ojo, Joana, que estas personas ya habían leído, ojo, los 10 mandamientos. Ya sabían que era bueno y que era malo. Ya sabían qué debían y qué no debían hacer. Aún así, optaron por decir, es la voz de Dios que me está mandando a hacer esto. O sea, cuando la voz de Dios le dice a Samuel, diles todo lo contrario, diles esto, o sea, miente, ya Samuel ha leído que dice, no mentirás. Entonces, dentro de Joana hay un versículo que la está señalando. ¿Cómo Joana gestiona eso? Es mi relación con Dios. ¿Sí? Ahora, Joana, ¿y qué te hace pensar que muchas de las cosas que tú has hecho, que tú has llamado pecado, no ha sido Dios que te ha guiado a hacerlas? Porque falta de conexión con Pero tú le llamaste pecado, tú le llamaste transgresión. porque mi humanidad lo llama así por la definición y el conocimiento que nosotros tenemos básico de la escritura. ¿Ok? Judith, A ver, yo planteo algo aunque no se responde. A Habría ver. que diferenciar entre cuándo es propósito y cuándo es pecado. ¿cómo se diferencia eso? No lo sé, pero A ver, alguien que está responda. relacionado porque si Adolfo, el Señor le manda... ¿cómo diferenciar cuándo es propósito y cuándo es pecado? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a ese nivel en el espíritu para tú decir, ¿veis esta nevera que me voy a llevar? No me la estoy robando. Es el espíritu que me dice que me la lleve, porque hay un propósito mayor. ¿Cómo se hace eso, Adolfo? Si conozco bien la voz de Dios. A ver, Adolfo, explícanos. ¿Cómo se llega a ese nivel de conocer bien la voz de Dios? Teniendo una relación, como ha dicho la hermana, teniendo una comunión con el Espíritu, y el Espíritu te da testimonio y te hace saber si es de Dios, o es de la carne, o es del maligno. Ok, ahora, Son Adolfo, deseos carnales. yo te formulo lo siguiente y voy con Chavo. Hay un bolso, ¿vale? Hay un bolso en un autobús donde tú te has subido. Y tú, en tu espíritu, identificas que te está diciendo Adolfo, llévatelo, que es una bendición para ti. Dentro hay un sobre con 10.000 euros, Adolfo. Tú sientes una voz que te dice, llévatelo, que es la bendición que me estabas pidiendo. Y por otro lado, tú sientes una voz que dice, no robarás, No matarás. no matarás, Adolfo, no robes. Tu cuerpo es templo del Espíritu. ¿Qué haces, Adolfo, en ese Escucha la momento? voz que me dice, no robarás. No robarás. No hurtarás. Escuchas a esa voz. Hombre, claro. ¿Y qué pasa si? Del bolso viene del maligno. ¿Cómo lo sabes, Adolfo?
Porque, y si es el Espíritu que te estaba preparando, que quitó, porque dice la Biblia en Eclesiastés, que Dios le dio una tarea al impío, que es almacenar fortuna para que los justos tomen posesión de ella. Es decir, te arrebato algo que le voy a dar a mi hijo. Y si en ese momento, Adolfo, le han arrebatado algo a alguien que estaba haciendo algo indebido con ese dinero y te lo van a dar a ti porque tú vas a hacer cosas justas, ¿qué opinas, Adolfo? Pero, a ver, Sí. cuando hablas de que hace a ver si te digo ahora, los graneros, pero ¿qué le dice el Señor? Necio. ¿A quién vas a dejar todo tus bienes? ¿Por qué te afanas? Vale, pero ¿cómo tú sabes que no es el Espíritu Santo que te está diciendo esa es la bendición que yo necesito para bendecir a toda tu familia porque hay alguien que tiene una necesidad? ¿Cómo tú disiernes? Que hay personas que me necesitan. Es decir, imagínate lo siguiente, Adolfo. Tienes a alguien, Dios te libre, dentro de tu casa que tiene una condición médica. ¿Que tiene? Una condición médica, que tiene una enfermedad. Se necesitan 8.000 euros. Tú te subes al autobús, Adolfo, y en el autobús hay un bolso con 10.000 euros. Y tienes dos voces que te hablan. Una que te dice, soy yo que te traje la bendición para que suplas los 8.000, y otra que te dice, no robarás, tu cuerpo es templo del Espíritu. A la segunda voz. A la segunda. ¿Por qué, Adolfo? Porque soy templo del Espíritu Santo. O sea, Está hablando del Espíritu mismo. pero el Espíritu también te puede estar hablando en el primero. Pero es el Espíritu inmundo. ¿Y cómo tú sabes que no es el Espíritu Santo? Pues, porque tú le oraste al Espíritu Santo y el Espíritu te ha traído la respuesta. Pero a ver, me está provocando a hacer una cosa que a Dios no le va a agradar. Dios dice, no robes. Yo te hago una pregunta. ¿Lo que hizo Oseas le agradó a Dios o no? Perdón. Lo que hizo Oseas, ¿le agrada a Dios o no? Lo que hizo Oseas, ¿le agrada a Dios o no? Sí, Acostarse con una mujer sí. prostituta le agrada a Dios. ¿Por qué a Dios sí le puede agradar que un hombre se acueste con una prostituta y no que le suplan los 8.000 euros para la enfermedad de su hijo? Porque era para ejemplo para el pueblo de Israel. Y si es para ejemplo para tu familia, no. Interesante la pregunta de hoy. No. Judith, Yo creo que tiene que ver con el noema. ¿vale? No tiene en sí, el noema es como un nivel de entendimiento superior que Vale. te hace como entrar en otro nivel de entendimiento de las cosas espirituales, Vale. otra perspectiva. Y el noema no siempre tiene que ver, o sea, es importante que tengamos una relación con Dios, con el Espíritu de Dios, pero no siempre se le abrió el noema, como Vale. alguna vez ya he dicho, a personas que tenían una relación con Dios. La mujer que tocó el borde del manto a Jesús era impura, y debe ser que algo Bueno. dentro de ella le dijo, toca el borde del manto. Y no podía Judith, tocar en principio ¿por era qué, impura, si, el borde del ¿por manto. qué si estando con la menstruación o con el flujo de sangre, ¿vale? Esta mujer sabe que tiene que ser condenada a ser apedreada, ¿por qué ella invalida la ley? Por eso, porque se le abrió el lema, por el entendimiento de Pero que no se debía de supone- hacer eso, No se supone aunque fuera que contrario. la misma Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo ella va a invalidar algo que ha sido inspirado por el Espíritu? Por la fe. Ah, o sea que la fe invalida lo que el Espíritu ha inspirado. ¿Qué decimos? Tuvo fe que iba a ser sana y pues. Fue por fe. Pero hay un escrito y fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué tú opinas, Adolfo? Pero hay inspiración y guía, ¿no? También. ¿Ok? Jenny, La palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos que la mesa. Amén. Y para saber qué voz te está hablando, yo, lo que yo creo es que uno tiene que tener una relación con el Señor. Hoy día me fui al banco, va. al cajero, adentro, por precaución. Me encontré un teléfono como el mío, nuevo, bonito. Vale. Y lo cogí, lo prendí a ver si era el mío. No Vale. era el mío. Entonces yo pensé, digo, no, de verdad, delante de Dios no digo, iba a entrar y entregarlo adentro. Cuando entra el Señor dice, por favor, ¿no viste un teléfono? Le digo, toma, es un teléfono. Pero de verdad yo no pensaba llevármelo. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que dar frutos y
marcar la diferencia con la gente del mundo. Eso es lo que yo creo. Ahora, Jenny, interesante lo que acabas de decir, porque hace un rato has dicho que sí escucharía la voz de Dios. Y eso que tú ibas a hacer no era fruto delante del mundo. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, por ejemplo, la voz de Dios está guiando a Oseas, ¿verdad? Está guiando a Oseas a hacer algo. Pero eso que va a hacer Oseas no es fruto, Adolfo. Es fruto para ti, porque tú lo estás leyendo. Para los que están al lado de Oseas, lo último que es fruto. Porque no puede ser que la fornicación sea un fruto. Luego, Oseas puede decir que Dios le dijo que Dios iba a tener un trato, sí. Pero es que ese trato se llega a ver años después, Adolfo. ¿Sí me entienden? Es decir, en el momento que Oseas está haciendo eso, la gente no está viendo ningún fruto en Oseas. La gente está viendo que este hombre está acostándose con una prostituta. Oseas es el único que tiene la convicción de que es Dios que está tratando con él y va a hacer algo con el pueblo. Pero Oseas tiene que aguantar todos esos años de sufrimiento y de señalamiento. Mira lo que has hecho. Eres un pecador y te haces llamar el hombre de Dios. Es decir, el fruto lo ves tú, Adolfo, porque tú lo lees. Pero la gente que rodea a Oseas no ve fruto. Como lo que le preguntaba a Jenny. Jenny tiene la voz diciéndole, vete con ese hombre. Pero eso no es un fruto para ninguno de nosotros. Eso es fornicación. No sé si me entendés. Oseas le da igual lo que dijera el pueblo. Correcto. Porque a ti no. Porque Oseas conocía la voz de Dios. Claro. Entonces la clave está Conocía la voz de Dios. en que cuando yo conozco la voz de Dios, Obedezco. aunque parezca que es pecado. Claro. Para el mundo puede ser que yo sea un pecador. ¿Nos damos cuenta? Pero el que conoce mi corazón, mis pensamientos y todo, es Dios. Por lo tanto, tenías que haber cogido el bolso. Porque si Dios conoce porque si Dios conoce tu pensamiento y Él sabe que tú lo necesitas, Él sabe lo que está haciendo. Charlie. Pero es sustraer o robar. No. Porque si eso es robarlo, Dios sea de fornicar. Yo quiero que me... Es distinto. ¿Por qué? Es distinto. ¿Pero por qué es distinto? Es distinto. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sería lo de Oseas? Porque estoy sustrayendo y estoy robando. Y el otro está fornicando. Pero conoce la voz de Dios. Y el que está sustrayendo también. Pero el que dice coge el bolso y no conozco la voz de Dios. No. Porque Dios no me va a impulsar porque yo sé que tiene el Señor que me puede proveer o sanar a mi familia que esté enferma. Ok. Charlie. A ver, Charlie. Ok. Necesito robar. Ojo, no está robando. Solo quiero que... Hay algo que está ahí. Sustraer. No, no es de nadie. No es de nadie. ¿Quién la ha dejado? ¿Quién la ha dejado? ¿Quién la ha dejado? Alguien. Le cuento algo, mi hijo estaba en Ecuador y tuvo su primer bebé y me llama, mamá, no tenemos para la leche del bebé. Y le digo, ay, hijo, yo tampoco tengo dinero. Le digo, Ya casi estamos y yo estaba muy triste porque no tenía dinero para mandarle. Y en la noche, cuando termino de trabajar, voy por una calle oscura, pastor, y el viento movía unos papeles. Y yo que me acerco, eran billetes de 20, varios billetes de 20. Y yo me puse nerviosa y miré para atrás y venía una pareja de novios, lejos. Y yo pensé, digo, si no lo cojo yo, lo van a coger. Así que lo cogí. Habían 100 euros. ¿Sabe qué hice? Al otro día fui y le envié a mi hijo. Le digo, mi hijo, el Señor me ha... El Señor me ha bendecido este No, dinero. Ahí va ¿sí? para la ¿Quieres leche. llamar? Ahora, Jenny. Jenny. Estamos perdidos. Por eso, yo Tú lo cogí. trajiste mi robar. Estamos A ver, Charlie. Adelante. Yo quiero que me escuchen. Sí. Venga, dale, que ya estamos terminando. Yo quiero que me escuchen porque lo que voy a decir es un poco extendido, pero quiero llegar bien al punto. Esto es mucho, o sea, esto se basa en conexión de almas. ¿Vale? ¿Por qué hablo de conexión de almas? Tú hablas de la hermana Jenny que si le dices, si te aparece un hombre y dices, ¿tienes que acordar? Es un bíblico, ¿cierto? Hay parte bíblica, por lo menos del hombre que le llega a la señora y le dice, lo que le vas a dar a tu Dios, dámelo a mí primero. ¿Sabes? Muy buen ejemplo, Elías. Esa mujer tiene que tener
un conocimiento tan elevado para entender que ese hombre lo que viene a hacer es un propósito por ella, porque ella quizás... El 99,9% lo manda a la playa, a Elías. Vale, Que ahora... te dé lo último que yo tengo para Esa comer. señora no conocía a Dios. Vale, pero... Espera. Vamos a hecho un paréntesis, Nina. Lo interesante de todo esto, espera, usted lo ha dicho, es algo que ha dicho Nina, has dado en el clavo. Esa mujer, llamada la viuda de Sarepta, no conoce a Dios, es una mujer pagana, pero tiene discernimiento para entender que sí es un hombre de Dios que le trae un mensaje. Continúa. Bueno, eso se llama conexión de almas. ¿Por qué? Voy a plantear. Tú quieres algo, lo deseas con el corazón, y en tu intimidad, como hemos hablado ahorita acá, en soledad y en espíritu, en alma incluso, le pides a Dios por eso, ¿cierto? Resulta que no solamente tú estás pidiendo por eso, hay otras personas aparte que también están pidiendo por algo, Correcto. ¿cierto? Pero resulta que también hay otra persona que tiene un conocimiento demasiado elevado, o mucho más que el tuyo, y tiene quizás de pronto mucho sentimiento, mucho del Espíritu de Dios dentro. Discernimiento. Ahora, cuando una persona que en su soledad, en su rinconcito, en su lugar de buscar, de conectarse con Dios, pide del corazón, y esa petición va de acuerdo a su propósito, porque va encaminado a su propósito, por decirlo así, como lo que pasa con la mujer que llega al hombre, lo que sea, esa mujer pedía un hombre, o pedía una estabilidad, o pedía un hogar, o pedía lo que sea, y resulta que ese hombre también pedía una mujer, pedía una estabilidad, son conexión de almas. Ahora, ¿cómo una persona que no tiene esa capacidad mental para entender que ese propósito viene de Dios? Ahora, te hago un paréntesis. A esta persona quiere y anhela algo, ¿cierto? Físico. Resulta que para poder conseguir eso físico necesita, aparte de dinero, necesita, hablemos de documentación, legalidad, muchísimas cosas. Y resulta de que de la nada se te aparece la oportunidad. Te dice, mira, haz las cosas, ¿cierto? Empieza, por decir. Pero tú, una persona dice, bueno, pero yo cómo voy a hacer esto si yo no tengo, primero no tengo papeles para conseguir, segundo no tengo papeles para hacer estas otras cosas, ¿cierto? Resulta que esa persona que le llega a ese entendimiento lleva mucho tiempo atrás. Una pregunta, Charlie. Perdona que te corte, te quiero cortar varias veces porque es interesante lo que estás diciendo. No va en contra de lo que Dios estableció a través de los hombres. De seguir las leyes de trabajar aquí sin papeles para darle de comer a tu familia. Vale, ahora es que yo voy ahí, por eso le digo que no me interesa. Seguir. Ahora, se supone no, Dios dice que nosotros nos tenemos que regir a las leyes terrenales, ¿cierto? Nos tenemos que regir a Una las de leyes ellas terrenales. es que no vengas y no Exactamente. Ahora, resulta de que tú haces lo contrario a lo que las leyes te están obligando. Y dices, pero bueno, ¿yo cómo voy a hacer algo si yo no puedo hacer estas cosas porque no soy apto o no tengo la capacidad para hacerlo? Tú estás pensando y te limitas mucho y dices, no, hasta que no consiga esto, hasta que no tenga eso, hasta que no ahorre, hasta que no me lleguen los papeles, no voy a empezar. Vale. Pero resulta que llega una persona y te dice, empieza ya. Y de la nada tú vas y haces las cosas, ¿cierto? Ahora, resulta y acontece que no queda ahí. Hay otra persona. Sacámonos de Charlie, sacámonos del negocio, de lo que sea. Hay otra persona que está pidiendo salir de un sitio. Está pidiendo encontrar una estabilidad diferente o un lugar diferente porque ya no se siente bien. Y resulta que esa persona le llega a alguien y le dice, vete conmigo. De la nada. Y esa persona sale y se va. Ahora, quizás de pronto esas dos personas, o esas tres personas, o esas cuatro personas tienen una conexión de alma porque van por un propósito juntas. O sea, tienen un camino, un propósito que son llevar de un lado a otro. Con respecto a eso que estás diciendo, quiero formularte una pregunta, así rapidito. Venir aquí a trabajar para darle de comer a tu familia, ¿está bien o está mal? Sabiendo que Dios dice en su palabra que te debes someter a las leyes terrenales. Las leyes de tu país dicen que tú no puedes
salir de tu país y quedarte ilegal. Las leyes de España dicen que tú ilegal no te puedes quedar aquí. Charlie, ¿por qué nos hemos quedado? ¿Por qué no se hemos quedado Aquí, porque hemos doblegado a la ley. Porque hay personas que han intentado venir y no han podido. Ahora, O han llegado y se han pero devuelto. la pregunta es, ¿está bien o mal lo que hicimos, Charlie? Ante los ojos de Dios, para ti. Voy a eso. Porque hay personas que han intentado, muchas. Así como- Adolfo, ¿qué dice? Está mal. Aníbal. Adolfo mal. Vamos con el propósito. Ah, Muchas personas entran, ¿cierto? Y otras que no, llegan igual. Muchas personas llegan acá sin un duro en el bolsillo y no les piden un solo documento. Entran. Y hay personas que llegan con mucho dinero y lo regresan. y resulta que les pillan otra cosa y lo regresan. Entonces, si estamos aquí, entramos a propósito. Ahora, ¿cómo haces para comprender que vas en camino al propósito? Eso es a lo que yo voy. Cuando tú, en tu Porque la ley te está diciendo que lo estás haciendo mal. Claro. Pero el propósito te está diciendo que lo vas haciendo bien. Claro, porque es que si ¿No? llega una persona Entonces- que tú disciernes que es una persona de Dios, porque decimos, ¿cómo haces para comprender que una persona es de Dios y no del diablo? Ahora, discernimos por lo que vemos o lo que analizamos de esa persona. Sí. Y de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando y estamos sintiendo o pedimos, porque hablamos de que hay que aprender a pedir también, porque si ustedes porque a veces pedimos mal y nos llegan cosas que hemos pedido, pero resulta que no era eso lo que pedimos. ¿Cierto? Ahora, pedimos cosas y nos llega, y cuando aprendemos a discernir que lo que estamos pidiendo, y fuera de eso, si llega una persona que comprendemos que es una persona o un mensaje de Dios, eso ya se llama conexiones de alma o un discernimiento demasiado alto. Muy bueno. Sí, Jen. El Señor sacó a Abraham de su tierra. Es que voy allá. Es que a veces nos apresuramos. Voy allá. Y yo puedo decir, Es que voy a citar las cosas ilegales que hicieron los hombres en la Biblia. aquí con un propósito. ¿Por qué? Porque hemos visto el respaldo de Dios en nuestras Es que- vidas. Es que voy allá. Fijaros. Es así de simple. Fijaros. Dice también la Biblia, porque esto hay que verlo de una manera muy amplia. Dice la Biblia que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabéis qué decía la ley terrenal cuando estaba Jesús con los discípulos? Que había que obedecer lo que decía el César. ¿Quién era la autoridad? ¿A quién había que obedecerle según lo que Dios había decretado sobre la humanidad? ¿Por qué no obedecieron los discípulos? Porque hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, ¿por qué los discípulos desobedecieron al César sabiendo que Dios dijo que había que obedecer a las autoridades terrenales? ¿Qué decís? Por el Espíritu. Entonces, Charlie vino aquí también por el Espíritu. Yo. ¿Y tú? ¿Os dais cuenta? Supieron reconocer. Hay que entender una cosa. Las personas que se sometían al César en su mayoría eran personas que no eran conscientes de quién era Dios. Pero Pero la los mayoría de los discípulos- inmigrantes que han venido aquí, la mayoría han sido inconscientes también. Sí, sí, sí. O sea, cumplieron un propósito La inconscientemente. necesidad es un propósito mayor. Correcto. Entonces, Ruth y Boz, la necesidad de Ruth era mayor que lo que pudiese haber en ese momento en Boz. Cuando esa mujer del flujo de sangre, su necesidad era mayor que la ley. Entonces, Dios responde a las necesidades reales, no a los caprichos de las leyes morales. Pero esas leyes las estableció él. Las leyes morales, sí, para las personas que hayan decidido. Fíjate lo interesante que tú acabas de decir. Vamos a formular lo siguiente ya para ir. ¿Esto quién lo inspiró? Dios. Por lo tanto, ahí no hay ningún capricho. ¿Sí o no? Ahora, lo interesante, y voy a coger eso que acabas de decir porque es muy bueno, Clemen. Tú has dicho que la necesidad Es un propósito es un mayor. propósito divino, ¿vale? Ahora, aquí, ese mismo Dios que tiene propósito, tiene normas. Y esas normas dicen que están selladas con el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento
tenía normas, ¿no? Vale. ¿Sellada por el Espíritu Santo qué decir, sí o no? Sí. Vale. Pues esas mismas normas son las que los discípulos no van a seguir. Porque dentro de esas normas dice que hay que sujetarte a las autoridades terrenales. Y los discípulos dicen, hay que sujetarse a las autoridades terrenales. Vale, pues no nos sujetamos al César. ¿No? Y nosotros diríamos, oye, pero es que esto ha sido inspirado por el Espíritu. Y los discípulos dirían lo siguiente, para acotar lo que ha dicho nuestro hermano Clemente, que es muy bueno. Sí, pero es que el Espíritu ha dicho más cosas. Es decir, Más de lo Contra que el correcto, amor, correcto. Es contra decir, el amor no hay ley. Correcto. Ellos se sometían Allá voy. al amor. allá voy. Es decir, nosotros a veces cogemos una ley moral y nos olvidamos que hay leyes también de amor. Es por eso que he dicho lo de los Joder, caprichos. exacto. No, voy allá, no, si está bien lo que ha dicho. Entonces, nosotros decimos, no robarás, no matarás. Ah, pero hay que matar a todos los de Amalek. Porque hay un propósito superior. Es decir, el mismo que dice no matarás, es el mismo que dice mata. El mismo que te dice no doblegues las leyes terrenales, es el mismo que te dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Nos damos cuenta? Es decir, si nosotros nos agarramos solamente de un versículo, vamos a tener un problema. Porque nos vamos a olvidar de todo lo demás que son promesas de Dios. Si no, David no come de los panes de la proposición. ¿Qué decía la ley? David, no puedes comer de los panes de la proposición. David dice, ¿dónde hay pan? Aquí, sí, pues tenemos hambre. Comer. Hala. ¿Qué le decía la ley a David? David, el que coma de los panes de la proposición, tiene juicio delante de Dios. David dice, vale, tráeme los panes. No te preocupes, que yo conozco algo que ustedes no han discernido de esa ley. Y aquí viene algo para terminar. Es que esa ley tiene algo que se llama secreto. Y ese nivel secreto, ¿vale? Solamente le ha sido revelado a aquellos que no han subido su corazón a cosas vanas. Es decir, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso viene Jesús. Y ante los ojos de todos, Jesús doblega la ley. Para Él la ha cumplido perfectamente. Porque Él dice, ¿sabéis qué significa la ley? Sí, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y se acabó el cuento. Y dentro de amar a tu prójimo es que tú vengas ilegal aquí. Pongámonos sobre nuestro fin.